Este tercer domingo del tiempo de Adviento celebramos el Domingo Gaudete, el Domingo de la Alegría. Y podemos preguntarnos, ¿de dónde nos viene a los cristianos la alegría? Pues como no podía ser de otra manera, la alegría nos viene de Dios. Hemos escuchado en la primera lectura de este domingo del profeta Sofonías lo siguiente: Dios te renueva con su amor. O sea, la alegría cristiana nos viene de sentirnos amados por Dios, de sentir el amor de Dios. Por lo tanto, la alegría cristiana es una alegría que no es ni superficial ni pasajera, que incluso permanece con el sufrimiento. Vamos a verlo. Son muchos los textos de las lecturas de este domingo que nos hablan de la alegría. Ahí tenemos en la segunda lectura de San Pablo a los Filipenses que nos dice: alegraos siempre en el Señor. Y en la primera lectura del profeta Sofonías se nos dice: alégrate, regocíjate y disfruta con todo tu ser. Desde luego son impresionantes las expresiones que tenemos en las lecturas de este domingo. Y en la primera lectura también se nos dicen las causas de esta alegría. En primer lugar, se nos dice: el Señor está en medio de ti. En segundo lugar, el Señor se alegra y goza contigo. El Señor goza con nuestra alegría. El Señor disfruta con nuestra alegría. Y en tercer lugar, se nos dice: el Señor te renueva con su amor. Esas son las causas de nuestra alegría. Es impresionante esta primera lectura. Y para comprenderla mejor, vamos a poner un ejemplo de cómo actúa Dios en nosotros, en este caso en San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, en Pamplona, fue herido en la pierna con una bala de cañón. Esto lo obligó a guardar reposo durante mucho tiempo. Y como los días se le hacían muy largos y el aburrimiento era muy grande, él pidió que le entregaran libros de caballería, que era lo que estaba de moda en aquella época. Él quería esos libros de caballería para leerlos y entretenerse, para que mientras se recuperaba, pues el tiempo no se le hiciese tan largo. Pero claro, como estuvo tanto tiempo de reposo, se leyó todos los libros de caballería que había en la casa. Y una vez que se había leído todos los libros de caballería que había en la casa, pidió que le entregasen otros libros, fuese de lo que fuese. Para él lo importante es que el reposo, el tiempo de espera, se le hiciera lo más llevadero posible y estar entretenido. Entonces le entregaron libros de vidas de santos. Y San Ignacio de Loyola también se leyó estos libros. Pero lo que no sabía San Ignacio de Loyola, que a partir de este momento iba a cambiar toda su vida. Y San Ignacio de Loyola va a descubrir algo importantísimo para él y para los demás. Nos va a decir San Ignacio: cuando leía los libros de caballería, pues sentía un gran gozo. Me lo pasaba muy bien leyendo esos libros de caballería. Sentía una felicidad, sentía una alegría leyendo esos libros de caballería. Pero cuando dejaba de leerlos, se producía un vacío en mi interior. Pero en cambio, cuando leía los libros de la vida de los santos, incluso aunque acabara de leer el libro y estuviera un buen rato o estuviera horas sin leer nada, sentía una alegría y sentía una paz interior. Y esto le va a venir muy bien a San Ignacio de Loyola para descubrir dónde está y de dónde viene la verdadera alegría, de dónde viene la paz en nosotros. Pues el profeta Sofonías, en la primera lectura, y Juan el Bautista nos van a decir de dónde proviene esa alegría. Los dos nos dicen: el Señor está en medio de ti. Es ahí donde radica nuestra alegría, cuando el Señor está entre nosotros, en medio de nosotros y dentro de nosotros. Porque el Señor, como nos dice el profeta Sofonías, nos está renovando con su amor. Y es ahí donde radica la alegría cristiana.
Y el Adviento es tiempo de alegría porque estamos esperando el acontecimiento más feliz y más importante que ha sucedido en la historia. Y es que Dios ha venido a nosotros. Dios se ha encarnado en nuestro mundo. Dios se ha hecho compañero de camino de todos nosotros. Dios ha puesto su tienda entre nosotros. Y es ahí donde se funda y se fundamenta nuestra alegría. Y el Adviento es tiempo de alegría porque estamos esperando en este tiempo el acontecimiento más importante y el acontecimiento más feliz de la historia de la humanidad. Y es que Dios se ha encarnado. Dios habita entre nosotros. Dios se ha hecho compañero de todos nosotros al venir a este mundo. Es ahí donde radica y donde se fundamenta la alegría cristiana. Y podemos decir que la alegría cristiana tiene dos características. En primer lugar, la alegría cristiana no es superficial ni pasajera. No es una alegría que se fundamente, que lo importante de esta alegría se fundamente en cosas de este mundo, en cosas pasajeras, que es lo que le pasaba a San Ignacio de Loyola cuando quería fundamentar su alegría en las heroicidades de los libros de caballería, que era lo que estaba de moda en su época. Ahí, en esas cosas pasajeras, en esas cosas externas, no podemos fundamentar nuestra alegría. Ahí no podemos fundamentar nuestra felicidad. La felicidad es algo que todos deseamos. El problema está en que si la estamos buscando en el lugar correcto, donde realmente podemos encontrar esa felicidad, lo que realmente puede llenar nuestro interior. Esa es la clave. ¿Qué es lo que puede llenar nuestro interior? ¿Qué es lo que puede satisfacer nuestro interior? ¿Qué es lo que puede llenar nuestro corazón? Y eso sin duda es Dios. Ese Dios que vendrá a nosotros en la Navidad, ese Dios que estamos esperando en el tiempo de Adviento. Se trata de que eso que creemos con la cabeza, la fe que creemos con la cabeza, pase al corazón. Eso es lo realmente importante, que esa fe la hagamos nuestra, que de verdad nos creamos que Dios habita en nuestro mundo, habita entre nosotros y que incluso habita dentro de nosotros. Cuando nosotros experimentamos ese amor de Dios, ese Dios que se goza con nosotros, que hemos escuchado en la primera lectura del profeta Sofonías, ahí es cuando ya vamos descubriendo dónde está la verdadera alegría. No es que solamente nosotros nos gocemos con Dios, es que Dios también se goza con nosotros. Dios ha venido a este mundo porque nos ama, porque nos quiere. Cuando nosotros visitamos a alguien, ¿a quién visitamos? A las personas que queremos, con las personas que estamos a gusto, con las personas que nos lo pasamos muy bien. Pues Dios se goza de nuestra presencia. Dios quiere estar con nosotros, pero quiere estar no de una manera superficial. Dios quiere estar de una manera íntima entre nosotros. Dios quiere estar en nuestro corazón. Por eso digo que nuestra fe tiene que pasar de la cabeza al corazón. Y cuando esto se dé en nosotros, es cuando comenzamos a disfrutar de la verdadera alegría de tener a Dios entre nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. Y la segunda característica de la alegría cristiana, y esta es bastante difícil de entender y de comprender, es que la alegría cristiana puede convivir con el sufrimiento. Y puede convivir con el sufrimiento porque esta alegría se basa y está fundamentada en el amor. Dios nos da la alegría del amor, la alegría de amar, y esto incluso en el sufrimiento. Solo así se comprende la paz y la tranquilidad de tantos mártires que han sufrido el martirio. Pero yo diría que tampoco es necesario, aunque sea importante, remontarnos a los mártires. Seguramente todos los que me estáis escuchando habéis experimentado alguna vez en la vida esa paz, esa tranquilidad, incluso diría esa alegría de haber sufrido por Cristo. Porque cuando somos fieles a la palabra de Dios, cuando somos fieles al Evangelio, antes o después
vamos a sufrir persecuciones. Y es ahí en esos momentos cuando sentimos que somos perseguidos por Cristo, que somos perseguidos por seguirle, ahí también sentimos una gran paz, una gran alegría. Por un lado sí sentimos ese sufrimiento, pero a la vez en nuestro interior sentimos una gran paz, incluso ya digo, una gran alegría. Y todo eso es porque sentimos el amor de Dios, sentimos que Él nos ama y además experimentamos en nuestra vida que nosotros le amamos a Él. Y eso nos da una gran paz y una gran alegría. O la sonrisa de las personas que están cuidando a los que sufren. Esa sonrisa de esas personas que están cuidando a una persona con un gran sufrimiento, esa sonrisa no ofende. Esa sonrisa consuela. Fíjense lo que estoy diciendo. No es una sonrisa del que está cuidando a la persona que sufre, no es una sonrisa que ofenda, no, es una sonrisa que consuela. ¿Por qué? Porque detrás de esa sonrisa hay mucho amor. Pues en este domingo de la alegría, estemos alegres porque Dios está con nosotros y Dios nos renueva con su amor. El Señor te bendiga y te proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.